Bien, jóvenes, de sexto 2, iniciamos aquí con la semana 2 del periodo 2. ¿Sí? Vamos entonces para el plan de flexibilización de esta semana. Por favor, me confirmas si me están escuchando bien y si observan que está cargando un documento. Sí, profe, Profe. ya Sí, hago. señora. Se ve, Hago. profe. Ok, mire, ok, muchas gracias. Entonces estamos en esta semana 2 del periodo 2 y esa semana es la que relaciona al martes 11 de mayo, el día de hoy, ¿cierto? En este WhatsApp es que ustedes me escriben. Yo sé que yo les escribo otro WhatsApp, pero ese no es el WhatsApp laboral. El WhatsApp laboral es 322-675-7595. ¿Listo? Esa es este WhatsApp donde me van a escribir si tienen dudas en el transcurso de la jornada. Entonces estamos aquí en el encuentro sincrónico. El enlace para juntar las actividades pueden ser un PDF, un documento de Word o hasta 5 imágenes para juntar a este enlace. Les agradezco, les suplico. Todavía, y eso que ha pasado ya mucho tiempo y hemos trabajado las actividades de esta forma, muchos estudiantes me están enviando las fotos al WhatsApp. Y resulta que en el WhatsApp no descargan porque ya tengo mucha información. Entonces, les agradezco que adjunten su actividad a este enlace. Aquellos que siguen cometiendo el mismo error, sabiendo que existe este enlace, por favor, sean obedientes. Bueno, pasando al momento del encuentro, control de asistencia que ya se hizo. Xiomara, Jerónimo, Ana Sofía, Luis Jerónimo, Zaira, Rubén, Michelle, Laura, Mariana, Luna, Luciana, Said e Isabela, que son los asistentes. Luego dice breve repaso de lo que trabajamos en el encuentro anterior. Vamos a hacer un breve repaso porque tenemos que aclarar algunas dudas existentes todavía en esa semana. Vamos para la semana 1 del periodo 2. Entonces tenemos aquí la retroalimentación. Por favor, muy atentos y tengan el cuaderno a la mano para hacer correcciones allí mismo en su cuaderno. Bien. Bien, en ese momento del encuentro nos proponían observar un video y ese video decía que una madre hace 2 pasteles para compartir con su hijo e hija. Perdón, con su esposo e hijo. Yo no sé dónde saqué la palabra hija. Bueno, corrijamos. Él iba a compartir el pastel con el esposo y el hijo. En primer lugar, la madre se encuentra con su esposo en la cocina para comerse entre los dos el primer pastel. Entre 2 personas iban a comer el primer pastel. Cuando están a punto de partirlo en dos, llega su hijo, que estaba en el parque jugando con un amigo a quien le ha comentado que su madre estaba horneando 2 pasteles. El amigo le encarga una porción. Cuando el adolescente llega, el padre debería partir el pastel en 3 pedazos y no en dos como lo tenía previsto. Luego de comerse una porción, el hijo pide permiso a la madre para partir el segundo pastel, comer una porción igual y llevarle otra a su amigo que lo espera en el parque. Esa es la situación que presentaba el video. Pero acá tenemos unas preguntas distintas. Dice, responder los siguientes interrogantes teniendo en cuenta la animación anterior. Este sería el momento del ver. ¿Qué porción de pan le corresponde a cada uno cuando solo están el señor y su esposa? Cuando solo están el señor y su esposa, le corresponde a cada uno un medio, es decir, la mitad del pastel, ¿cierto? Y la representamos en este dibujo como fracción un medio. Por favor, vamos corrigiendo si estamos cometiendo algún error. Por aquí entró alguien, creo yo. Bueno, ahorita al final me dicen quién entró para hacer el control de asistencia. Bueno, iba por acá. La B, ¿qué porción de pan le corresponde a cada uno cuando están los tres? Cuando están los tres, esa porción de pastel se divide en 3 partes iguales. Eso significa que a cada uno le va a tocar un tercio, ¿sí? Los repartos deben de ser equitativos, deben de ser iguales. Listo, corrijamos esto que observé muchos errores y bueno, yo les hice el comentario en el video, perdón, en el audio de la retroalimentación o de las observaciones de esa semana. Determine la fracción que representa cada una de las gráficas dadas. Entonces, esta que tenemos aquí está dividida en 5, por eso es el denominador va debajo, y están sombreadas 3, por eso es 3/5.
Cuando el numerador es menor que el numerador es el de arriba, el denominador es el de abajo, cuando ese numerador es menor, se llama propia. Observemos la B. Se partió la unidad en 3 partes iguales y se sombreó una de 3 es propia. En este caso, en la C, se partió la unidad en 6 partes iguales y se marcaron las 6. Eso significa que es 6 de 6, que es lo mismo tener 1, y se le llama entera. En la D es una sola fracción. Algunos estudiantes le sacaron una fracción a la imagen de arriba y una fracción a la de abajo. No, esto es una sola fracción, solo que es una fracción que es impropia. Es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, se toma la unidad, se toman las dos unidades y se dividen en 2 partes iguales. Miren que esta de arriba es la misma de abajo, pero de esas 2 se toman 3, 1, 2 y 3. 3 de 2 es impropia. En la E, en la E se partió la unidad en 3 partes iguales y se tomaron 3, es entera. 3 dividido 3 es 1. Y en la F, que también hicieron lo mismo que la D, los estudiantes se equivocaron en la D y en la F. Entonces, para que vamos desaprendiendo ese error que cometimos. Esta es impropia. Es la misma unidad que se divide en 4 partes, pero de esas se toman, de las 2 se toman 6. 6 de 4, impropia. Vamos corrigiendo, les agradezco. Alguien entró por aquí. Manuela Valencia. Procuremos, señorita Manuela, ser puntual. Ya estamos haciendo la explicación o retroalimentación de esa semana 1, periodo 2. Bien, Manuela Valencia. Ya hice control de asistencia. Sí. Bien, ese era el 4.1 del momento del actuar y el evaluar. Y por último teníamos, representa gráficamente las siguientes fracciones y clasifícalas. Miren que el ejercicio dice y clasifícalas. Algunos la representaron gráficamente, pero no la clasificaron. Entonces, un medio, esto es un medio, se parte la unidad en 2 partes iguales, eso significa que es propia. 3/5 es propia, se parte la unidad en 5 partes iguales y se sombrean 3. 4/6 se parte la unidad en 6 partes iguales, tienen que ser iguales y se toman 4, es propia. Esta acá, que sería 7/4, como el numerador es mayor, entonces decimos que es impropia. Entonces, tenemos que hacer referencia al denominador. El denominador dice que 4, la unidad debe estar dividida en 4 partes iguales. Tengo que hacer de a 2, porque de esas 2 voy a tomar 7. Entonces aquí van 4, 5, 6 y 7. Esta es impropia. Propia. Este 2/3 es propia. Parto la unidad en 3 partes iguales y sombreo 2, las que están en azul. Y la última, que es 5 medios. Entonces, como de esos 5 medios voy a tomar, de ese 2 voy a tomar 5. Y miren que el numerador es mayor que el denominador. Eso significa que es impropia. Entonces tengo que hacer 3 divisiones. Tengo que hacer 3 unidades, las cuales voy a dividir en 2. Y de esas voy a tomar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es impropia. Por favor, los invito a hacer las correcciones relacionadas con esta actividad. Se observaron algunos errores. Claro está que otros estudiantes lo hicieron excelente. Bien, ¿alguna pregunta relacionada con esa semana 1, periodo 2? No, señora. Profe. Dígame. Profe, no hay dudas. No hay dudas, profe. Perdón, no escucho bien, ¿me repites? Profe, no hay dudas. No entiendo lo que me dices. Profe, que no hay dudas. No hay dudas, profe. Ah, gracias. Muy amable. Yo la verdad no entendía nada. Bien, entonces ya hicimos el control de asistencia, un breve repaso de lo trabajado en la clase anterior y observar el video en su totalidad denominado que son las fracciones. Y es tomado de este enlace. En este enlace lo pueden encontrar. Claro está que este videito también se envió el día lunes, el día de ayer, con el plan de flexibilización. Es importante que veamos este video, ¿sí? Podemos reforzar el concepto. Pasando al momento del ver, encontramos una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Dice, Brenda compró 2 pizzas, cada una dividida en 8 partes iguales, como se muestra en la figura.
Aquí están las dos pizzas y cada una se dividió en 8 partes iguales. Si repartió a sus amigos 9/8 de pizza, ¿quién me dice este nuevo octavo dentro de la clasificación, cómo se le llamaría 9/8 cuando el numerador es mayor que el denominador? ¿Quién me dice? Impropia. Es impropia, bien. ¿Cuál de las siguientes figuras representa la pizza que se repartió? La A, la B, la C, la D. No me den la respuesta acá. Listo. No me den la respuesta acá. Son dos pizzas y él repartió 9/8 de esas dos pizzas y es impropia. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de 9/8? Hasta ahí. Listo. Simplemente es marcar la opción. No me van a dar la respuesta por aquí. Cuando terminemos, tal vez si quieren saber si está buena, me mandan la opción. Listo, pero cuando termine. Bien. Sí, tienen que hacer, este momento del ver debe aparecer en su cuaderno, sí, pero no le gasten mucho tiempo a los dibujos. Momento del comprender. Este momento del comprender deben de tomar nota en su cuaderno. Miren, pero esta imagen ya la tienen ustedes anotadita en su cuaderno, ¿sí? Este momento del comprender, por favor, no me lo envíe al enlace. Deben de tenerlo en su cuaderno, por recta obligación debe aparecer en su cuaderno y yo confío de que así lo haga, pero no me lo envíe el enlace, ¿listo? ¿Qué es una fracción? Es una parte o porción de un todo. Un todo que se dividió en partes iguales y se toma cierta unidad o unidades de esta. Partes de la fracción, decíamos que la fracción, el numerito entero que está arriba se llama numerador y el que tenemos debajo se llama denominador. Y esa lineecita que separa esos dos números enteros le llamamos vínculo. Listo. En ese día, en el encuentro anterior estábamos trabajando las fracciones en sus diferentes contextos de uso. La primera que utilizamos fue la fracción como parte de un todo. Esta fue la primera que trabajamos esa semana 1. En esta semana 2 vamos a trabajar las fracciones como un reparto equitativo. Fracciones como un reparto equitativo, ¿listo? Es la que vamos a hacer el día de hoy. Dice, la fracción como reparto equitativo. En este caso se utiliza para responder a la pregunta ¿cuánto le corresponde a cada uno? ¿Sí? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Y aquí les traigo varios ejemplos. Ejemplo 1. Para calcular cuánto chocolate recibe cada niño que participa en un reparto equitativo. Equitativo es decir que las partes que se le van a dar a cada niño son exactamente iguales para todos. Es equitativo, iguales. ¿Sí? Entonces, un reparto equitativo y exhaustivo de 5 chocolates entre 4 niños. Entonces, hay 5 chocolates y los vamos a repartir entre 4 niños. ¿Qué fracción? Bueno, se fracciona cada chocolate en 4 partes iguales, por lo que cada parte es un cuarto de barra de chocolate. A cada niño le toca un cuarto de cada barra de chocolate. En total recibe 5 veces un cuarto, es decir, 5 cuartos de la barra de chocolate. Bueno, veamos la situación después de la información que leemos en el ejemplo 1. Entonces son 4 niños y hay 1, 2, 3, 4, 5 barras de chocolate. Entonces, ¿qué hacemos? Cada barra de chocolate la dividimos en 4 partes iguales. Cada barra de chocolate en 4 partes iguales. Cada barra de chocolate, 4 partes iguales, cada una de esas barras de chocolate. Listo. Entonces, digamos que al niño, a esta niña que tenemos acá, le toca esta primera barra. A este niño de acá le toca esta segunda barrita pequeña. La niña de aquí le toca esta y a este niño le toca esta. ¿Sí? Entonces, cada uno en este momento tiene un cuarto, una, cada uno tiene una de los 4 pedazos que hay en esta barrita, en esta primera barrita de chocolate. Así sucesivamente le toca para todas las barritas de chocolate. Veamos entonces cuánto le toca a esta primera niña. Bueno, a la primera niña le toca esta barrita, luego esta segunda barrita, tercera, cuarta y quinta. Entonces le toca 5 de un reparto equitativo de 4, 5 cuartos, ¿sí? Y ese 5 cuartos también le toca a este segundo niño, ese 5 cuartos también le toca a esta niña y este 5 cuartos también le toca a este niño de acá. ¿Listo?
Que eso en resumidas cuentas uno también lo podría hacer de otra forma. Si tenemos 5 barritas, a esta primera niña le puedo dar esta barrita, al segundo niño le doy esta barrita completa, al tercer niño esta barrita y al cuarto niño esta cuarta barrita de chocolate. Sí, ahí ya tendría, cada uno le tocaría una barrita y un cuarto de la última, porque yo puedo tomar, como hay 5 barritas de chocolate, le doy una entera a cada uno, una entera para cada uno, y ya esta última se la reparto entre los 4. Entonces, ¿qué le tocaría? Una y un cuarto de la quinta barrita que sobró. ¿Sí? Veamos lo que dice acá. A cada niño le tocaría una barra de chocolate completa y la cuarta parte de la restante, y la cuarta parte de la restante, es decir, un cuarto de la última. En total, cada niño recibe una barrita completa, cada niño recibe una barrita completa más un cuarto de la quinta barrita. Ahora, ese un cuarto más uno es lo mismo que tener 5 cuartos. Si nosotros sumamos uno más un cuarto, a usted le va a dar 5 cuartos. ¿Listo? Por ende, esta expresión de aquí es igual o es equivalente a esta expresión de acá. Uno más un cuarto es igual o es equivalente a 5 cuartos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido lo que pasó en el ejemplo número 1? Sí, profe. ¿Entendido? Sí, señora. Se escucha mal, ¿verdad? Sí, profe, se le escucha muy Entrecortado. mal. ¿Me escucho bien? Pero no se le escucha muy entrecortado. Sorpresa.
se fue. Hola jóvenes, ¿ya me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, profe, ya. Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bien, estábamos en ese ejemplo número 1 y así vamos a ver varios ejemplos el día de hoy. Vamos para el ejemplo número 2. Dice acá, ejemplo 2. ¿Me confirman si ven muy bien la imagen o no? Sí, Sí, señora. profe. Sí, señora. Bien, dice acá. Muchas gracias. Dice acá, determine qué cantidad de luz de un lustre, es decir, de un papel silueta, representa el siguiente trozo. Aquí tengo el papel lustre y tengo este trozo. Como se necesita 4 pedazos iguales para cubrir todo el papel lustre, entonces el trozo representa un cuarto del papel lustre. Si yo ubico este papel aquí en esta esquinita, me doy cuenta que ese papel también cabe 4 veces, o 3, perdón, cabe 3 veces más en este papel lustre, ¿sí? Entonces, si yo ubico este papel aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Eso qué significa? Si me preguntan sobre este trozo, eso significa que este trozo es un cuarto de toda esta unidad, ¿sí? Ese sería parte del segundo ejemplo. Luego dice, ahora, si se reparte el papel lustre en 4 partes iguales, ¿qué fracción de papel lustre representa cada parte? ¿Eso qué significa? Dado que las partes son iguales y entre las 4 partes cubren el papel completo, entonces cada parte corresponde a un cuarto del papel lustre, ya que repetida, cada parte repetida 4 veces da la unidad. Si yo ubico este papel, este trocito, y cubro todo el papel lustre, tengo entonces que cada unidad, que cada parte corresponde a un cuarto, ¿sí? Veamos acá. Una fracción cuyo numerador es 1 se denomina fracción unitaria. Miren esta fracción, el numerador es 1, es una fracción que es unitaria. Para ordenar fracciones unitarias hay que tener en cuenta que mientras mayor es la cantidad de partes en que se fracciona el objeto, más pequeñas son las partes obtenidas. En consecuencia, cuanto mayor sea el denominador de la fracción unitaria, menor es la cantidad que representa. Entonces acá tenemos, si A es menor que B, entonces la fracción 1 sobre A va a ser mayor a 1 sobre B. Y vamos a ver un ejemplo, lo que
sobre esa información y la vamos a ver en este ejemplo 3. ¿Qué vamos a hacer en este ejemplo 3? Vamos a comparar cantidades, vamos a comparar un sexto y un cuarto. Así a simple vista, ¿cuál creen ustedes que es mayor? ¿Un sexto será mayor que un cuarto, sí o no? ¿Quién me dice? Así a simple vista. Sí. Sí, Un pues, sexto es mayor que un cuarto. No, 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 No. porque profe. las Bueno, cuartas partes son más grandes que las 6. No, profe. exacto. Sí, porque miren, aquí en este caso, este uno fue dividido en 6 partes y este uno fue dividido en cuarta partes, en 4 partes. Entonces, los de la cuarta parte van a tener una cantidad más grande, es decir, que un cuarto es mayor que un sexto. Y vamos a ver un ejemplo acá. Dice, si se construye un trozo de tamaño un sexto de unidad y un trozo de tamaño un cuarto, observen acá, se construye un sexto y un cuarto. Miren un sexto. Se divide la unidad en 6 partes iguales y se sombrea uno. Un cuarto. Se divide la misma unidad en 4 partes iguales y se toma uno. ¿Cuál es más grande? Es mayor un cuarto que un sexto. Veamos acá. Fraccionando la unidad en 6 y 4 partes iguales respectivamente, como lo observamos acá en estas dos figuras. Y se comparan las áreas de un cuarto y de un sexto de unidad. Se evidencia que un cuarto es mayor que un sexto. Entonces, por favor, cuando estemos haciendo una comparación entre fracciones, no nos fijemos en el denominador, porque uno ve el denominador así, el 6, y parece ser que entonces, porque es el 6 va a ser el mayor. No, porque es que esa unidad se dividió en 6 partes iguales y se tomó una. Y acá esta unidad se dividió en 4 partes iguales y se tomó una. Y visualmente observamos que un cuarto es mayor que un sexto. ¿Listo? Eso en el asunto de comparar. Ejemplo 4. Si se parte un chocolate en 3 partes iguales, aquí digamos que esta es una barra de chocolate y la dividimos en 3 partes iguales y me como 2 de ellas, ¿qué parte de chocolate me he comido? Si yo tengo un chocolate que divido en 3 partes iguales, pero solamente me como 2, digamos que me como esta y me como esta, entonces me he comido 2 trozos de un tercio, me he comido dos Dos. trozos de un tercio de chocolate. O sea, hola, hola. ¿Qué pasó? No, profe, Sí, entonces estaba diciendo a usted que los tercios. sí, claro, pero estoy diciendo acá que 2 trozos en este momento. O sea, 2 veces un tercio de chocolate. Esto es un tercio más un tercio, o sea, 2 tercios de chocolate. Muy bien, gracias. O sea, si yo me como un tercio y luego otro segundo tercio, en realidad me estoy comiendo 2 tercios de chocolate. ¿Sí? Aquí yo sumé un tercio más un tercio, eso equivale a 2 tercios de chocolate. ¿Sí? Y esa fracción es la que vamos a nombrar 2 tercios. Si yo me como 3 tercios de chocolate, eso significa, si yo me como 3 trozos Tres de un tercios. tercio, Se la comió toda. me la comí toda, es decir, que me la comí entera. Mire, si yo me como 3 trozos de un tercio, es porque me comí este y me comí este. Sí, me comí las 3, me la comí Y eso sería entera. una fracción entera. Y esa sería una fracción entera. Excelente, joven. Esa es una fracción entera. Y miren que dentro de las clasificaciones, cuando queda 3 sobre 3, que digamos que cuando me la como toda, queda 3 sobre 3 y eso implica que es una fracción entera dentro de la clasificación, ¿cierto? Bien, ya pasando al momento del actuar, tenemos una actividad bastante fácil y es la siguiente. En el 4.1 dice, parte una barra de turrón en 4 partes iguales. Esta barra la vas a dividir en 4 partes iguales. Yo sé que aquí está subdividida en varias partecitas más pequeñas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a dividirla en 4 partes iguales. Aquí lo puedes hacer. Las puedes coger así de forma horizontal, las 4 partes, o las puedes tomar así de forma vertical y lo divides en 4 partes. ¿Sí? Lo primero que vas a hacer, la primera barra la vas a partir en 4 partes iguales. Listo, la primera. La segunda, parte esta otra barra de turrón igual
que la anterior, pero no la vas a partir en 4 partes iguales, sino que la vas a partir en 8 partes iguales. Y marca uno de los trozos obtenidos. Acá también vas a marcar uno de los trozos obtenidos, la puedes dibujar, es decir, la divides en 4 partes iguales y después la puedes dibujar, digamos, de amarillo. Listo. Una de las partes. Y la segunda barra la vas a dividir en 8 partes iguales. Esa sí la tendrías que dividir de forma vertical. Aquí la divides en 8 partes iguales y vas a dibujar, digamos, de verde una de las porciones. Listo. Eso es lo que primero que vas a hacer. Luego vas a dar respuesta a las siguientes preguntas. Si Julia recibe un trozo del primer reparto, Julia va a recibir un trozo de este primer reparto, digamos lo que pintaste de amarillo, y Andrea recibe un trozo del segundo, es decir, lo que pintaste es de verde, digamos, del segundo reparto. Luego de que cada uno recibe, vas a dar respuesta a la A. Andrea, ¿cuánto recibió Andrea del turrón? De la primera, porque Andrea recibió, no, perdón, Andrea recibió de la segunda repartición. Y Julia recibió de la primera repartición, ¿cierto? Porque es claro, aquí lo dice. Si Julia recibe un trozo del primer reparto y Andrea recibe un trozo del segundo reparto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto recibió Andrea? Lo vas a decir en fracción. ¿Cuánto recibió Andrea? ¿Cuánto recibió Julia? También en fracción. ¿Y quién recibió más turrón? ¿Andrea o Julia? Usted va a decir, recibió más tal persona y lo que recibió es más y usted puede dar una argumentación allí, sí. No simplemente escribir, no, fue Julia. No, puede dar una argumentación allí, ¿cierto? Relacionada con esa respuesta, perdón, con ese interrogante C. ¿Quién recibió más turrón? Pasando al 4.2, dice, la profesora de sexto grado forma 2 grupos y le regala a cada grupo 2 queques. ¿Qué es un queque? Son unos bizcochos, más o menos en este estilo. Entonces dice, en el grupo de Carmen son 4 niñas, incluyendo a Carmen, listo. Y se reparten los 2 queques en partes iguales. La repartición es equitativa. ¿Cuánto recibió Carmen de esa repartición? ¿Cierto? Luego, en el grupo de María son 6 niñas, incluyendo a María, y se reparten los 2 queques en partes iguales. ¿Sí? Recuerde que cada grupito recibió de a 2 queques. En total, ¿cuántos queques fue lo que repartió la profesora? ¿Mm? En total, ¿cuántos queques repartió la profesora? 4. 4, porque a cada grupo le dio de a 2. Listo. Entonces, la B dice, en el grupo de María son 6 niñas, incluyendo a María, y se reparten los 2 queques en partes iguales. María recibió, ¿cuánto recibió María en fracción? Las respuestas aquí, tanto de la A y la B, son en fracciones. ¿Quién recibe más queques, María o Carmen? Esto, escribes la fracción y das una argumentación, ¿sí? No es simplemente copiar el nombre de la personita, no. En el 4.3 tenemos estas 2 imágenes que dice aquí la joven Mónica, recibí 3/8 de un turrón, ¿sí? Luego dice Ramón, entre 8 amigos nos repartimos equitativamente 5 turrones del mismo tipo. ¿Quién recibió más turrón? ¿Quién recibió más turrón, Mónica o Ramón? ¿Listo? Mónica. Pero, la respuesta no es para darle aquí. Listo. Luego de ello, usted va a escribir acá. ¿Quién recibió más? Pero usted va a ser más específico. ¿Listo? Va a ser más específico. Si en esto, aquí usted puede hacer una gráfica de lo que recibió Mónica y por allá hace una gráfica de lo que recibió Ramón y usted demuestra de que la respuesta que está dando al interrogante, ¿quién recibió más turrón? Es más concisa, ¿sí? Evidencia más de que usted sabe quién en realidad. No es simplemente copiar el nombre. Demuestre o sea, ¿por qué usted está tan seguro, digamos que fue Mónica, o por qué está tan seguro de que fue Ramón? Demuéstrelo por medio de gráficas. Listo. No es simplemente copiar el nombre. Por acá les dejo unos enlaces para reforzar el concepto sobre este asunto del reparto equitativo. Recuerden entonces
que en el primero, ¿qué fue lo que hicimos? El primero estuvimos viendo la fracción como parte de un todo. En el segundo, como un reparto equitativo y así sucesivamente vamos a verlo. Ya cuando pasemos por todas estas, vamos a llegar a una actividad muy, muy divertida que se denomina el archipiélago de las fracciones y donde vamos a poner en práctica todas estas formas de ver las fracciones. ¿Sí? Todas estas formas de ver las fracciones las vamos a ver en una última actividad que vamos a trabajar. ¿Listo? Cuéntenme. Bueno, esta es la actividad de esta semana 2. Preguntas, dudas, incógnitas. Profe, es cierto que le encuentro clase, pero no demanda.